Mundo TV presenta Noctambulando con Gigi, medio digital de comunicación, producción y emisión de programas online. Noctambulando con Gigi. Patrocinadores Pro Projects, Ars Nova, Salón Estudio Fluid Man and Woman as One. Noctambulando con Gigi. Siempre con los mejores talentos de México. Coberturas de los mejores eventos, ruedas de prensa, live sessions, entrevistas y más. Comenzamos. Hola amigos de Noctambulando con Gigi. Hoy estoy aquí en el Huerto Roma Verde y me encuentro nada más y nada menos que con Paco. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, mucho gusto, Gigi. Bienvenida. No, gracias por invitarme. ¿A poco lo conocí ahora en una conferencia de prensa que hubo para lo del cine canábico que va a haber el próximo 5 de agosto, ¿no? Ajá. Y las sedes, bueno, es el Huerto Roma Verde, es Cine Tonalá, Marqueteatro, hay muchas y está muy interesante. Entonces de ahí a mí me surge la idea, con todo esto del cannabis, pues hacer una serie de cápsulas informativas para los amigos. Y qué mejor que Paco, que todo lo que estuve escuchando dije, él sabe mucho, él es el que tiene que ser, él es el que me tiene que explicar todo esto del cannabis. Pero vamos a comenzar platicándole a la gente un poco, ¿quién es Paco? Pues yo soy un curioso de la psiconauta, digamos, de la psiconáutica. Okay. ¿No? He aprendido a conocer diferentes plantas medicinales y diferentes estados de conciencia que te van acomodando en ciertas direcciones, y encontré con la cannabis pues una gran posibilidad de aproximarnos como a una nueva manera de hacer las cosas, a una nueva manera de relacionarnos, a una nueva manera de vincularnos entre nosotros y de desarrollar muchísimas posibilidades a partir de una planta bien noble como la cannabis, ¿no? Ok. Y bueno, ¿a qué te dedicas en tu día a día en sí? Mi día a día ahorita tiene que ver con la comunicación. Soy un asesor en comunicación, entonces asesoro desde empresas hasta personas, digamos, a nivel terapéutico. Oye, me va a criticar en todo lo que hago. No, fíjate que tengo la fortuna de poder servirle a muchas personas como acompañante canábico, a muchas personas que están en tratamientos medicinales de diferente índole. Y pues de eso, compartiendo un poco el conocimiento que hemos adquirido durante ya varios años, y creo que es el momento donde la cannabis pues se empieza a manifestar ya a un nivel social, ¿no? Ya llegamos al momento de que hay un festival internacional de cine canábico en la Roma, lo cual nos da mucho gusto, y eso pues habla de la normalización del tema, ¿no? Pues hay propuesta cultural basada en cannabis o desde la cannabis, hay propuesta medicinal, hay propuesta, entonces siempre empiezas a ver cómo se da esta vinculación social alrededor de la planta y que la planta misma genera entre sus usuarios, como para poder impulsar de repente proyectos nuevos como el festival, ¿no? Y todo lo que conlleva pues un festival internacional de cine, ¿no? Que al final sí es banda que se la toma bien en serio, ¿no? O sea, claro. no es una banda de pachecos viendo pelis, ¿no? Ya es como toda una estructura de festival, de competencias, de convocatoria, ¿no? Y cuando recibí la invitación de Osvald, que es el productor Osvald Huerta, que es el productor del festival, pues me invita justo como a contar esta parte que tiene que ver con la cannabis y la sociedad hoy, ¿no? Cómo se empiezan a vincular, cómo se empiezan a relacionar, cómo se empiezan a cambiar esos prejuicios mentales, cómo se nota en la salud de las personas, cómo eso se refleja en la sociedad donde viven. Entonces eso se hace un tejido muy interesante a partir de la planta, y pues el Huerto Roma pues es un hogar en la ciudad para las permaculturas y las nuevas propuestas que tienen que ver con una manera más consciente de vivir, ¿no? Entonces pues se cruzan los hilos de muchísimas cosas, ¿no? El lugar, el proceso del Huerto Roma, que a lo largo de 8 años ya se ha ido armando y perfeccionando para ser un espacio responsable en cuanto a las buenas prácticas que maneja en sí mismo, ¿no? Entonces, durante los años se mandó construir espacios con bioconstrucciones responsables con el medio ambiente, ¿no? El uso de bambús, de superadobes, de hemp, ¿no? Entonces, el huerto ha tenido un compromiso social durante todos estos años que permite que estos nuevos proyectos nos vinculemos aquí y que suceda con naturalidad, ¿no? Que el espacio se preste para esto y que la conciencia de las personas que nos movemos alrededor del espacio pues sirva de
de lugar de ejemplo de muchas cosas, ¿no? Exacto. La verdad es que está padrísimo el lugar, amigos. Si no lo conocen, vengan a conocerlo. ¿Qué es? Jalapa. Jalapa 234, esquina con Coahuila, en la Roma. Ajá, vengan porque la verdad es que está muy bonito. Pero cuéntanos un poquito más tú qué haces aquí en Huerto Roma. Pues yo del huerto, mira, yo soy un voluntario del espacio. Yo llegué aquí, conozco a Paco y a Piero desde que lo fundó Paco hace 8 años. Este espacio que se tomó como sociedad civil, que era un espacio ¿cómo decirlo? Era como el patio trasero de las oficinas delegacionales, entonces era donde se vertía el desperdicio y donde era como un hoyo negro después del sismo, en el 85, ¿no? Que había edificios que cayeron, entonces estos predios quedaron... Sí, que eran los multifamiliares. Los multifamiliares, quedaron baldíos, ¿no? Lo que eran los lotes baldíos, los terrenos baldíos. Okay. Y Paco, con su visión desde hace 8 años de generar un espacio de nuevo encuentro para las nuevas conciencias, como él lo llama, pues lo viene trabajando. Entonces este espacio se ha ido transformando poco a poco en lo que ves ahora, ¿no? Y yo lo conozco desde entonces, pero yo, como la gran mayoría de los vecinos de ahora, nos encontramos aquí a partir del sismo del 2017. No sé si te acuerdas de ese temblorcito, sí, el último. Entonces fue muy curioso porque el huerto siempre está en un proceso de construcción, y en ese momento del sismo el espacio se paró y se empezó a vincular y se empezó a generar un espacio social para la contención de la crisis del sismo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero durante el sismo nunca ves a gobierno central, nunca ves a gobierno de la ciudad, nunca ves a gobierno federal. Es como un silencio muy particular en lo que se evalúa todo lo que pasó, pero la sociedad civil de la Roma pues sí salió a las calles porque es un lugar que vive en una zona de alta sismicidad donde se caen edificios, donde ¿no? hay problemas. Entonces la Roma y la Condesa quedan como en un domo durante el sismo, durante ese día. Entonces la sociedad civil sale y empieza a vincularse, y ahora con el uso del WhatsApp y de las redes sociales, pues nos encontramos donde estábamos ocupando un espacio físico que se prestaba perfectamente para la contención de emergencias en medio del barrio, que es el huerto. Entonces aquí empezaron a llegar miles de personas con miles de cosas de ayuda y empezaron a solicitar ayuda, entonces empezaron a salir miles de productos. Entonces se convirtió en ese bastión social que se hizo cargo de su propia necesidad, sin necesidad de que papá gobierno apareciera y nos dijera qué hacer o cómo hacer o con quién hacerlo. Entonces se dio un ejercicio muy interesante que era la puesta en práctica de la filosofía del huerto, ¿no? Que habla de la permacultura urbana, de cómo se hace sostenible una comunidad, de cómo se vincula, de cómo... Entonces empezamos a poner en práctica pues lo que veníamos de alguna manera cada uno, ¿no? Por su lado trayendo. Y se armó un núcleo social bien interesante en este lugar. A partir de eso, estamos hablando de que han de haber desfilado unas 40,000 personas por estos lugares, entre los que traigan ayuda y los que pedían ayuda y los que... Entonces fue una belleza. Qué padre. Y yo llego aquí en ese momento, en esa crisis, y en las crisis es hermoso porque cada quien encuentra su lugar, ¿no? En la crisis, porque no hay nadie que te diga qué hacer. Exactamente. Entonces empezamos a encontrar nuestro lugar y dijimos, oye, pues mira, fue como una muestra de que sí podíamos, ¿no? Y a partir de ahí yo me quedo como voluntario del huerto. Me encanta venir a apoyar a los chicos en los tequios o cuando se van a discutir proyectos, ¿no? Soy miembro como de ese consejo que pues velamos porque el lugar siga siendo lo que es y que cumpla la visión de Paco de convertirse en ese referente psicosocio-biocultural de México, ¿no? A ver, otra vez. Psico-bio-social, me faltó uno, pero bueno, es ese mundo donde se encuentra una nueva manera de vivir, que está en medio de la ciudad, que no tienes que ir hasta... Exacto, eso es lo que está padrísimo, que está muy céntrico. Está céntrico y se encuentran todas las ecotecnias que están buenísimas para la ciudad. Están proyectos como ahí atrás, que son los baños biológicos, que son baños conectados no al drenaje, sino a bolsas de biodigestión. Entonces los desechos de la orina y el excremento no se van al drenaje y se convierten en un problema donde sale el drenaje, ¿no? Sino que aquí se procesan y se convierten en gas que después se acaba ocupando en una de las cocinas comunitarias, ¿no? Entonces nuestros desechos generan energía. Entonces eso deberíamos de hacer cada quien en su casa. De hecho, sí.
Es que es increíble, pero como aprendimos a que cada quien tenía que tener uno, entonces de repente dices, oye, hay edificios ahora, que los más edificios más modernos que tienen 10 departamentos, a lo mucho, ¿no? Y que ahora es como todo un lujo. Dices, ¿cómo en un edificio de 10 departamentos tienen 10 lavadoras y 10 secadoras? ¿No? Sí. Cuando entre los 10 podrían tener un gran centro de lavado que compartieran entre todos y empezar como esa onda de transformación de cómo vivimos, ¿no? En ese mismo edificio de 10 departamentos, cada quien paga un promedio de 1,000 pesos el internet, ¿no? Entonces tienes 10,000 pesos en internet cuando con 5,000 pesos conseguirías en Telmex un enlace dedicado que es el mejor internet que hay porque es una fibra directa a tu edificio entre todos. Y tendrías mejor internet y te pagarías menos, pero esos son ejercicios de comunidad y eso es a lo que no nos estamos acostumbrados a hacer eso. Pues no estábamos acostumbrados, pero también todo cambió, ¿no? Todo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con ellos porque nosotros al final somos los que estamos educando a las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos que cambiar primero. Eso es un punto muy importante. ¿No crees? Es curioso porque dicen que se te note, ¿no? Cuando estás convencido de algo, que se te note. Exacto. Y una cosa es decir, ay, sí hay que vivir así, y otra cosa es vivir así. Exacto. ¿No? Y más en la ciudad. Sí, en las ciudades hay muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados, se nos hacen normales, pero realmente te das cuenta un día que no te hacen tanta falta y no son tan necesarias, ¿no? Entonces, bueno, ya, miren, por eso, ya ven cómo no me equivoqué, que él era la persona adecuada para estas cápsulas. Entonces, vamos a hacer un corte y vamos a seguir conociendo a Paco y nos vamos a adentrar un poquito más en el cannabis. Noctambulando con Gigi. El placer que realiza tus sentidos. Regresamos.